pasamos a la presentación del señor Alejandro Sacco Valdivia, coordinador nacional de del Foro de la Sociedad Civil en Salud, Foro Salud, abogado de profesión, miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES, y del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Gracias, Alejandro. Gracias, Claudia. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación a Medicus Mundi. Saludos a quienes me acompañan en la mesa, al doctor David Tejada, al doctor Solari, a mi amigo Oscar Feo y a las autoridades que nos han precedido, Edgardo, la doctora Carolina Chan y Fernando Leanes de la OPS. Es para nosotros muy importante poder transmitir a este auditorio algunas de las ideas que se desprenden de esta experiencia, ¿no? Creo que lo más rico que está permitiendo esta mañana es justamente a partir de un hecho puntual poder abarcar la problemática de salud de nuestro país. Y yo quisiera comenzar analizando muy cortamente o opinando sobre el momento político sectorial. Han habido muchas tensiones en los últimos tiempos, yo diría en los 2 años anteriores, a partir del proceso de cambios iniciado por el gobierno desde el Ministerio de Salud, que de alguna manera se vienen disipando. Y eso marca la posibilidad de avanzar hacia lo que nosotros consideramos que todos compartimos y todos estamos de acuerdo, que es el derecho a la salud. La cuestión es cómo interpretamos ello para lograrlo. Y ahí también compartimos el sentido de que lo que se ha venido trabajando a través de los 23 decretos legislativos, si bien son algunos cambios, algunos más limitados, otros no, algunos más interesantes, ¿no? Pero no constituyen como tal un proceso de reforma, porque la reforma justamente es ir al fondo de los asuntos y darle una nueva forma a una estructura que sabemos que no está respondiendo a las necesidades de salud del país. Pero independientemente de eso, sí creemos que se pueden establecer algunos hitos, algunas condiciones, algunas propuestas que nos orienten hacia la universalización del derecho de manera efectiva. Y para nosotros ello pasa por, justamente hemos estado hablando de asuntos de lógicas, de mentalidades, de concepciones, de asumir que la responsabilidad pública en relación al derecho a la salud del Estado peruano es con los 30,5 millones de habitantes del país. Es con todos. Desde ahí podemos organizarnos para priorizar, para establecer cuáles son las medidas necesarias, etcétera, pero es una responsabilidad que atraviesa transversalmente a toda la población, independientemente de cualquier otra consideración, de su capacidad de pago, de su adscripción a un seguro, etcétera. Y también la otra consideración que consideramos importante es reconocer que el campo de la salud, como señalaba la exposición de Oscar, es un campo de disputa de grandes intereses. Hay mucho dinero en juego en la salud, ¿no? El dinero que el Estado coloca cada vez más es codiciado por negocios de la salud, los medicamentos, que creo que es lo más evidente que puede haber, y muchos otros, ¿no? Entonces, sí es un campo de disputa en el cual el Estado tiene que tener bastante claridad para, a través de sus alcances, a través de sus normas, a través de su poder, ¿no?, colocarse a el servicio de lo que se ha señalado también aquí, que es colocar por delante a la gente. Dicho esto, me permitiría entrar un poco entonces a lo que nos deja la experiencia de Churcamp, ¿no? Y ahí nosotros observamos que, si bien es un ámbito digamos, no tan extenso del territorio nacional, con una población tampoco muy voluminosa, pero sí marca algunas orientaciones que pueden ser trasladadas en la lógica de un sistema integral que responde a la población de la misma manera hacia otros espacios, ¿no es cierto? Y ahí nosotros vemos que hay unos aspectos importantes. Por ejemplo, ¿no?, que se está hablando de salud en su concepción integral, ¿no? No solamente en la atención a la enfermedad, sino en los determinantes que ahí se han ido ubicando, la relación con el campo, la relación, el enfoque de género, el enfoque intercultural y otros. Y también otro aspecto que Fernando nos mencionó en una exposición que hizo hace unas semanas en Foro Salud y que a veces pasa desapercibido, pero que es clave, y es el de la información, ¿no? O sea, si no tenemos información
en tiempo real. Hoy sí podemos tener información en tiempo real. Si no tenemos información en tiempo real del sistema, entonces nuestras decisiones van a estar limitadas por la realidad. ¿Cómo puede ser posible que hoy, 2015, el Ministerio no pueda contar con la información de salud, ¿no? De la información detallada, porque salud no la quiere dar, por ejemplo? No es todo un problema de rectoría o lo que fuese, ¿no? Entonces hay un problema de información y también de sistemas de información, porque hay un énfasis en relación a cómo se utilizan los sistemas de información en la viabilidad de un sistema que nos permita tomar decisiones adecuadas. Y también en la gestión, ¿no es cierto? Porque aparte de los principios, de los fundamentos del financiamiento, se requiere una adecuada gestión que pasa, como se ha señalado, también por las personas, pero también por los procesos y por los alcances que en materia legal tienen la posibilidad de orientarse hacia políticas universales. Nosotros creemos que más que inclusión, de lo que se trata es de extensión de políticas universales. O sea, la inclusión es un concepto también que se ha generado en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, vamos a incluir, pero ¿a dónde vamos a incluir? A lo poco que tenemos, ¿no? A Pensión 65, a algunos programas focalizados, o de lo que se trata es de extender los derechos de manera universal, integral, de que todos los peruanos mayores de 65 años tengan pensiones, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, nada más. Entonces, ese es un apunte que a nosotros nos parece interesante. Políticas públicas universales para todos los peruanos, priorizando en determinados sentidos. Lo otro es que lo de Churcampa nos hace reflexionar sobre las redes integradas que están en proceso de justamente reglamentación. Y ahí, claro, es distinto una realidad andina, amazónica, que una realidad urbana. Pero, ¿cómo entendemos nosotros, y es un mensaje también de Churcampa, la integración de las redes? Nosotros creemos que si se va a tomar el asunto de las redes integradas como un eje de cambio del modelo, lo primero que debería quedar claro es que en una red integrada, más allá de integrar a los prestadores, lo que tenemos que integrar es a las personas. ¿Y qué quiere decir eso? Que todas las personas ya deberían tener en la red integrada el mismo derecho, independientemente de que sean CISES, salud, Fuerza Armada, Fuerza Policial, seguro privado, o no tengan ningún clase de seguro. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo se traduce eso? Que la red integrada, que se vaya dando progresivamente, ya no condicione ni pida a la persona que va de dónde proviene. Y el sistema detrás tiene que hacer el esfuerzo para articularse, para transmitir la información, para financiarlo, para intercambiar la prestación o lo que fuese. Pero una red integrada hoy tiene que pasar por el ingreso, por la atención a una misma cartera de servicios, pero sin ningún condicionamiento, sin ninguna diferencia porque el señor es de algún, o la señora, o el niño o la niña es de algún sistema de aseguramiento, ¿no? Entonces es un paso para avanzar hacia una universalidad real. Y esto también está mencionado de alguna manera en un documento muy interesante que se ha aprobado recientemente en octubre en el Consejo Directivo de OPS, ¿no? La estrategia de acceso y cobertura universal, ¿no? Primero se hablaba de cobertura, que era un término limitadísimo, ¿no? Entonces los propios ministros de salud, representantes de los estados en la OPS, ahora han colocado el término acceso, porque finalmente podemos tener la cobertura del 80, 90%, 95%, pero si eso no garantiza el acceso, entonces eso queda un poco vacío, ¿no? Otro punto importante que señala este documento de OPS es que las políticas públicas, como se ha enfatizado también aquí, se construyen con el consenso, y con el consenso de todos los actores sociales, ¿no? Los actores de las comunidades, los actores de las organizaciones, los actores gremiales, etcétera, ¿no? Entonces hay elementos que están ratificados por nuestro Estado peruano, como esto de la OPS, o nuestras propias leyes que se deben ir cumpliendo, por ejemplo, ¿no? En el Perú, hablando de leyes que se incumplen, hay una ley, por ejemplo, de enfermedades raras y huérfanas, que garantiza la atención, y alguien se ha preocupado porque esta ley tenga un financiamiento de acá a la fecha, todavía no. Entonces, lo de Churcampa ataca un problema principal que es tanto la fragmentación, pero ahí hay un asunto también que nosotros quisiéramos
señalar es el siguiente. Más que la fragmentación del sistema, la segmentación es el discriminador nato. Porque, digamos, yo puedo mantener un sistema fragmentado un tiempo más, porque es muy difícil integrarlo, y eso tiene una decisión política enorme. Pero lo que no puedo mantener ya es la segmentación. La segmentación ya no la podemos mantener. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que aquí hay un sistema de seguridad social que es salud, que tiene el derecho a la atención integral, y que cualquier cambio tiene que hacer que el otro gran prestador y financiador brinde lo mismo. ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuánto demora ello? Porque así como hace 42 o 43 años manteníamos un seguro obrero y un seguro empleado, ahora mantenemos un seguro para trabajadores y un seguro para pobres y vulnerables, que en su momento tuvo una explicación. O sea, en su momento era necesario establecer esa lógica, porque el Estado no tenía una responsabilidad directa o era muy difusa. Pero han pasado bastante tiempo, más de una década, 12, 13 años. Entonces lo que nosotros pensamos es que tenemos que tener una homologación legal y en la cual progresivamente nos ponemos de acuerdo para cerrar esa brecha financiera del SIS, que ya va a tener su estudio actuarial dentro de muy poco. Es más, ya está el estudio actuarial, que dice que el per cápita es más o menos 450 soles, ¿no? Mantenemos ese estudio, multiplicamos por los 15 millones, y en el caso de salud, estimamos el estudio actuarial que ya existe de la OIT, pero además el real cierre de la brecha, porque solo 1/3 de los asegurados puede atenderse cuando lo requiere. No es tan complicado el cálculo de las brechas financieras, claro, no son exactas, son grandes, son gruesos, ¿no? Por ejemplo, estuvimos hace poco en el Congreso de Enfermeras en Tacna, y ahí estuvo el doctor Oscar Ugarte. Y el doctor Oscar Ugarte, a través del IGES, ha hecho un cálculo bien interesante, que es el financiamiento real del seguro público SIS, que es una cuestión que era necesario. Y según el cálculo del IGES, el SIS, aparte de los 1.700 de gasto variable, sumado con los gastos fijos, tiene más o menos 4.500 millones de soles. Excelente. ¿Por qué? Ya sabemos que la diferencia entre salud y el SIS no es de 8, 9, 10 a 1, es de 2 a 1. Ya es de 2 a 1, ¿no? Claro, ahí entran una serie de variables, el SIS es más barato, etcétera. Pero no estamos tan lejos ya de la posibilidad de establecer orientaciones sobre datos y sobre brechas clave para decir en cuánto tiempo vamos a cerrar ello. Y lo otro que es muy interesante también es que si consideramos las cifras oficiales de 15 millones de asegurados en el SIS, 10 millones y medio de asegurados en la Seguridad Social, vamos 25 millones y medio. Medio millón de Fuerzas Armadas y Policiales, vamos 26 millones. Y alrededor de 1,5 millones, 2 millones en las EPS, estamos hablando de 27 millones de peruanos con algún tipo de seguro. O sea, 90% de la población. ¿Qué quiero decir? Que el problema ya no es el aseguramiento. Si estamos a 10% de cumplir el aseguramiento del 100%, el problema ya no es el aseguramiento. Así sea un poco menos. El problema para nosotros no es el aseguramiento de la cobertura poblacional. El problema hoy es cómo el sistema en su conjunto responde a esas necesidades de la población. Porque si el problema fuese el aseguramiento y tenemos el 90% de la población asegurada, entonces lo que se colige es que el 90% de la población tiene resueltos sus problemas de salud recuperativa. No, no es verdad. Ni los de salud, ni los del SIS, y menos los de los privados. Han visto lo que ha pasado con Oncosalud hace poco y las historias repetitivas de exclusión, abuso que hay en los aseguradores privados también. Entonces lo que tenemos que pensar ahora, nosotros creemos, aprovechando espacios que se están dando, como el Acuerdo Nacional, como el Consejo Nacional de Salud, es cómo hacemos que el sistema responda, cómo ponemos al centro al ser humano y las brechas de financiamiento, de infraestructura, de personal, de acceso a tecnologías, de medicamentos, de participación, etcétera, las comenzamos a cerrar. Entonces, reforma para nosotros en ese sentido es el centro es el ser humano y cómo cambiamos estructuras para cumplir con esa atención universal por condición de peruano, peruana o de extranjero que vive en el territorio peruano, y cómo es el derecho a la integralidad. Integralidad, ¿qué quiere decir? Que la persona tiene el derecho a que se le atienda toda su necesidad de salud, toda, no
paquetes diferenciados, todas las necesidades de salud. ¿Y cómo caminamos hacia ello? Porque no lo podemos hacer un día a otro, con franjas. Y una franja, desde nuestro punto de vista, es el primer nivel de atención. No la atención primaria, el primer nivel de atención. Si universalizamos el primer nivel de atención en todo el país, entonces creamos una franja que ya no puede ser reversible. Y de ahí podemos avanzar hacia el nivel secundario progresivamente. Si universalizamos, por ejemplo, de manera real la atención de las emergencias, pero de verdad, ¿no? Que se cumpla la ley y que los prestadores no se nieguen a atender a la población, entonces tenemos otra franja. Ahí no hay consideración de seguro ni nada, hasta transitar a un modelo mejor. Y si universalizamos a partir del alto costo, partiendo del FISAL, por ejemplo, una franja de atenciones de alto costo como hemodiálisis, que ya se ha avanzado, como algunos tipos de cánceres, pero para todos, entonces, transversalmente, vamos avanzando y vamos construyendo como una escalera. Porque la universalización no puede ser vertical. Si mantenemos un CIS, por acá, si mantenemos un ESALUD, por acá, si mantenemos otros, entonces nos vamos a preocupar de esa columna y la vamos a seguir llenando poco a poco. Si nos preocupamos en la horizontalidad y en la transversalidad, abarcamos a todos y vamos subiendo progresivamente a través del financiamiento que para ello obtengamos, a través de la fuente contributiva, a través de la fuente de los impuestos. Nosotros creemos en los impuestos, que es el modelo más adecuado. Bueno, discutamos cómo progresivamente vamos hacia un fondo único, hacia un fondo integrado, que también es lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, lo de Churcampa nos lleva a ello. ¿Y también qué nos lleva a ello? Algo que está sucediendo, porque a veces cuando nosotros hemos hecho propuestas de este sentido, universalización, etcétera, nos han dicho, pero bueno, eso sucede en Suecia, en Japón, en Finlandia, en Inglaterra, en Israel, en Nueva Zelanda. No, esto está sucediendo en Ecuador y en Colombia. Lo de Colombia es muy interesante. La semana pasada el presidente Santos ha firmado una ley estatutaria, la ley estatutaria son las leyes que regulan los derechos fundamentales, en la cual, en buena cuenta, se ha traído abajo el sistema de aseguramiento, en la parte que tiene que ver con el paquete de atención. Antes en Colombia había un POS, lo que es similar al PEA, digamos, de alguna manera aquí, el Plan Obligatorio de Salud. La ley anula el POS. Y lo que la ley reconoce es la atención integral para todos. Claro, ahora tienen que ponerse de acuerdo cómo lo cumplen. Y solamente deja abiertas las restricciones para exclusiones. Y exclusiones muy puntuales que están señaladas en la propia ley. Se cambió totalmente el esquema de protección. Porque Colombia tiene ya el 99% de la población asegurada a través de la cobertura de afiliación, ¿no? Entonces, lo que persiste en Colombia ahora es la intermediación financiera, ¿no? Que las EPS son las que... Colombia tiene 7.5% de PBI en salud y tiene un sistema que es el desastre. O sea, si hay algo que no se puede imitar, por lo menos desde el lunes pasado para atrás, es el sistema colombiano a través de la Ley 100. Pero ahora el mensaje que nos ha dado Colombia es clarísimo. ¿Qué más ha creado Colombia? Colombia ha creado, anulado el POS, ha creado un sistema intercultural de salud. Y en esta ley, y está en internet, la ley colgada, se autoriza al Estado a regular los precios de los medicamentos. Imagínense. Colombia. Entonces, a veces nos ponen ejemplos en otros sentidos de apertura comercial del mercado de Colombia. Bueno, ahora veamos lo que está pasando en Colombia y los invito a que lean esta ley. De verdad es muy interesante. ¿Y en Ecuador qué está pasando? También ha pasado cosas parecidas como los no pagos en el primer nivel, la integración progresiva que se está dando, el aumento del financiamiento, ¿no? Entre otros. Entonces, están pasando cosas en países cercanos que nos permiten tener ánimo de proponer medidas universalizadoras, porque no hay, por lo menos hasta donde conocemos, sistema de salud en el mundo que haya logrado universalidad a través de segmentación poblacional. No existe. Son, aunque sea poquito, pero para todos.
Y aquí, para bien, tenemos ya un referente que es la seguridad social. O sea, nadie puede tener menos que la seguridad social. Y para concluir, en este tiempo que nos brindan, quisiera mencionar el tema de la participación y del fortalecimiento del sistema. Yo creo que el funcionario más importante del Ministerio de Salud, luego del ministro, ahora es Edgardo Nepo, porque él es el secretario de coordinación del Consejo Nacional de Salud. Y con las limitaciones que tiene nuestro sistema nacional coordinado y centralizado, es nuestro sistema. Ahí están los actores. Hay que ampliarlo, hay que incorporar a más, hay que fortalecer esos comités, hay que tener la relación con los consejos provinciales, con los consejos regionales, con los consejos locales. Pero existe ya nuestra ley. Y esperamos que se le dé el financiamiento adecuado a la SECOR, porque entendemos que se habría recortado el financiamiento para este año. Esperemos que el ROF del Ministerio de Salud no le ponga ningún filtro al Consejo Nacional de Salud para la toma adecuada de las decisiones. Y fortalezcamos ese espacio, hasta que cambiemos la ley y podría ser más participativo, más incluyente, más vinculante, etcétera. Pero se puede hacer vinculante si hay voluntad. El ministro Aníbal Velázquez ha encargado dos tareas muy importantes: analizar todo el proceso de descentralización y analizar una propuesta para la atención de emergencias que se están trabajando en el Consejo Nacional de Salud. Los comités se están activando también. Entonces tenemos un sistema, recuperémoslo adecuadamente. Y finalmente, el acuerdo nacional. Aquí estuvo hace un rato el doctor Higuíñez, está el padre Garatea, que estamos participando, están los gremios que están participando, las organizaciones sociales, y ese es el espacio en este momento en el cual nos permitiría, y es un espacio que se fundó con esa naturaleza, en la época que el doctor Solari fue primer ministro, si no me equivoco. Y entonces el Acuerdo Nacional, a partir de todas las tensiones que hubieron el año pasado, decidió el gobierno solicitar formalmente que el Acuerdo Nacional vea el sistema de salud y la reforma. Y ahí estamos trabajando. Y ahí podemos lograr algunos consensos. Yo creo que lo del primer nivel de atención se cae de Maduro, la gratuidad en el primer nivel también, y la gratuidad, en el Perú la gratuidad del sistema cuesta 718 millones de soles. Esos son los recursos directamente recaudados por todos los establecimientos de salud del país. Claro, no es pongo la plata y eso es automático, pero, o sea, no es mucho. No es mucho cumplir con un principio y lo podemos comenzar a cumplir con el primer nivel de atención, de acceso libre, con redes integradas, etc. Entonces, esas son algunas de las ideas que nosotros, a partir de esta experiencia de Churcampa, creo que sirve para trasladarlo hacia un debate más amplio, ¿no?, sobre el sistema que queremos, sobre el sistema que merecemos y por qué finalmente. Porque el sistema de salud y el abordaje de las políticas de salud, de la determinación, de la promoción, son lo que nos refleja como país. Si nosotros tenemos un sistema de salud como ese, es porque así es nuestro país. Si nosotros tenemos un sistema educativo como está, es porque así somos. Y yo me sumo a la culpabilidad en el espejo, ¿no es cierto? Cuando busquemos culpables, tenemos que mirarnos nosotros mismos al espejo. No está la responsabilidad en eso, en el otro político que es elegido, sino en la capacidad de la organización social, del fortalecimiento de la participación ciudadana y de asumir que los sistemas públicos, en este caso el sistema de salud, es nuestro. Nosotros queremos hacer de nuestro sistema un orgullo, queremos hacer que nuestro sistema sea bien remunerado para sus trabajadores. ¿Para qué? Y con condiciones adecuadas de trabajo. ¿Para qué? Para que la gente pueda ir ahí con dignidad, con respeto, con todo lo que implica ser ciudadano de un país. Y nuestro país hoy día, 2015, sí lo puede hacer. Ya no hay excusa, no existe ninguna excusa hoy para que mantengamos nuestro sistema precario. Si no, avancemos, y yo sí creo que hay voluntad del Ministerio de Salud, de las autoridades para hacerlo. Entonces pongámonos de acuerdo en lo que estemos de acuerdo hasta que el tránsito político nos permita avanzar de mejor manera hacia un sistema universal de salud. Muchas gracias.